Me dejó bajo la tormenta, empapada y temblando, mientras él brindaba con su amante. Lo que jamás imaginó fue que alguien mucho más fuerte que yo venía detrás. Y cuando ella habló, su mundo se vino abajo. El viento golpeaba mi cara como si quisiera arrancarme la piel. La lluvia caía tan fuerte que apenas podía ver mis manos. Mis zapatos estaban empapados, mis dedos entumecidos, y aún así, lo único que dolía de verdad era su voz. Sal de aquí, Clara. No quiero verte más. Y no regreses sin aprender tu lugar. Así, sin una pizca de vergüenza, mi esposo me había echado de nuestra propia casa. No importaba que fueran casi las 11 de la noche. No importaba que el cielo estaba desplomando toda su furia. No importaba que yo apenas podía respirar del shock. Nada importaba para él. Nada, excepto ella. Desde la ventana pude ver la silueta de la mujer que lo acompañaba. Su amante. La misma que él juró que solo era una compañera de trabajo. Reían. Brindaban. Tenían música puesta. Y yo, afuera, tiritando bajo la tormenta como si fuera un animal que ya no merecía entrar. Intenté tocar la puerta al principio. Una sola vez. La respuesta fue su grito. Te dije que te largues. Nunca olvidaré ese sonido. No por el volumen, sino por la facilidad con la que salió de su boca. Como si yo fuera una molestia. Una empleada. Una carga. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero la lluvia las ocultó. Tragué saliva y respiré hondo, intentando no caer al suelo. En ese momento, la calle estaba completamente vacía. Ni un coche. Ni una voz. Solo yo y la tormenta. Y mi dignidad hecha pedazos. Di un paso hacia adelante, sin saber a dónde ir. Mi familia vivía lejos, y yo nunca había querido preocuparlos. Mi teléfono estaba sin batería. La bolsa que llevaba se había empapado. Y mis piernas no dejaban de temblar. Pero entonces, escuché algo detrás de mí. Un motor. Lento. Cauteloso. Me giré, lista para correr si era necesario. Pero lo que vi me dejó sin aliento. Era un coche gris, antiguo pero elegante. Las luces se apagaron cuando se detuvo frente a mí. Y de la puerta trasera salió una figura que conocía demasiado bien. Una mujer bajita, del cabello gris recogido, con un abrigo oscuro que contrastaba con su piel pálida. Caminaba despacio, apoyándose en su bastón, pero cada paso tenía una autoridad que no necesitaba volumen. Mi abuela. La mujer que mi esposo siempre había tratado como una anciana inútil. La misma que él jamás quiso en casa. La que él subestimó durante años. Pero esa noche, esa mujer apareció justo detrás de mí, como si hubiera escuchado cada lágrima que derramé. Clara, mi niña, dijo con una voz dulce pero firme. Levanta la cara. Yo no pude hablar. Solo respiré entrecortado. Ella me miró de arriba abajo, vio mi ropa empapada, mis labios morados, mis manos heladas. Y entonces, su mirada cambió. Se endureció. Se volvió cortante, peligrosa. ¿Él te hizo esto? Asentí, incapaz de sostenerle la mirada. La vergüenza me estaba matando. Pero mi abuela tomó mi rostro con ambas manos, con la delicadeza de alguien que conoce el dolor, y con la fuerza de quien ha sobrevivido a cosas peores. No vuelvas a bajar la cabeza por un hombre que no vale ni el barro que pisas. Susurró. Sus palabras se clavaron en mi pecho como fuego. Luego, enderezó la espalda, caminó hacia la puerta de mi casa, y tocó 3 veces con su bastón. No fuerte. No agresivo. Pero con una seguridad que hizo que, incluso desde dentro, el ambiente cambiara. La música se apagó. Los murmullos cesaron. Se escuchó la voz de mi esposo. ¿Quién diablos es ahora? Y mi abuela, sin levantar la voz, pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Ábreme. Tenemos cuentas pendientes. La puerta se abrió lentamente. Y la tormenta,
ya no estaba afuera. Estaba a punto de entrar a la casa. La puerta se abrió apenas unos centímetros, como si la casa misma dudara en dejar entrar lo que estaba por venir. Mi esposo asomó la cabeza primero. Tenía el cabello despeinado, la camisa medio abierta y el rostro rojo, no sé si por el alcohol, o por la sorpresa de ver a mi abuela allí, plantada frente a él como un muro imposible de derribar. «¿Usted?», dijo con desdén. «¿Qué hace aquí a estas horas?». Mi abuela no respondió de inmediato. Lo observó de arriba abajo, tomando nota de cada detalle de su arrogancia, de su incomodidad, de su poca hombría para enfrentar sus actos. Luego levantó apenas su bastón y lo apoyó con firmeza en el suelo. «Estoy donde debería estar desde hace mucho tiempo». Mi esposo soltó una risa nerviosa. «Mire, señora, esta no es su casa. No tiene derecho a venir a mandar aquí». Mi abuela sonrió. Pero no era una sonrisa dulce. Era una que yo conocía muy bien, la que aparecía cuando ella estaba a punto de aplastar a alguien sin levantar un dedo. «¿Derecho?», repitió con calma. «Yo tengo más derecho que tú. Y lo sabes. Ahora muévete». Él se quedó quieto, tenso. La amante, detrás de él, se cubrió la boca con la mano como si presintiera que algo muy malo estaba por ocurrir. Mi abuela no esperó respuesta. Empujó la puerta con una sola mano, despacio, sin prisa, obligándolo a retroceder. Entró como si la casa fuera suya, como si hubiera vivido allí toda su vida. Yo permanecía fuera unos segundos, paralizada por el frío y por el miedo, hasta que ella se giró y dijo: «Clara, entra. Esta tormenta no es para ti». «Ya no». Yo entré temblando. El calor de la casa me golpeó como una bofetada. No por reconfortante, sino por injusto. Ellos adentro en comodidad, y yo afuera bajo la tormenta. Mi esposo cerró la puerta con fuerza detrás de mí. «Esto es ridículo. Clara, dile a tu abuela que se vaya. Está interfiriendo donde no debe». Mi abuela avanzó hacia él sin perder la compostura. «Lo que no debo es quedarme callada mientras humillas a mi nieta». Él apretó la mandíbula. «Yo no la humillé. Ella provocó esto». La mentira fue tan grande que incluso la amante lo miró de reojo, incómoda. Mi abuela se inclinó un poco hacia él. «Di eso otra vez. Pero mírala a los ojos cuando lo digas». Él evitó mirarme. Mi abuela soltó un suspiro decepcionado. «Eso pensé». La tensión era tan espesa que parecía que la casa misma contenía el aliento. «Ahora dime», continuó ella. «¿Quién es esta mujer que tienes aquí?». Mi esposo tartamudeó. «Es una amiga». Mi abuela arqueó una ceja. «¿Amiga?». «Curioso. Nunca vi a mis amigas vestidas así en la casa de mi marido». La amante bajó la cabeza, avergonzada. Mi abuela volvió a alzar su bastón y señaló la botella de vino abierta, los 2 vasos, los zapatos de mujer en la alfombra. «¿Esto también es de amigas, o solo eres un cobarde que no puede admitir que traicionó a su propia esposa?». Mi esposo dio un paso hacia ella. «No voy a permitir que me falte al respeto en mi casa». Y entonces mi abuela dijo algo que hizo que todo en la habitación se congelara. «Tu casa, sí». Pausó. Lo miró fijamente. Y con un tono gélido remató: «¿Estás seguro de eso?». Mi esposo parpadeó, confundido. «¿Cómo?». Mi abuela giró la cabeza hacia mí. «Clara, dile a este hombre quién pagó esta casa». Sentí un escalofrío que no venía del clima. Mi esposo me miró por primera vez esa noche, pero ya no con superioridad, sino con algo muy parecido al miedo. La verdad estaba a punto de salir. Una que él jamás imaginó escuchar. Una que cambiaría la dirección de toda la historia. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía escucharse caer. Mi esposo seguía mirándome, esperando que yo dijera algo, lo que fuera, mientras mi abuela se mantenía erguida con su bastón, mirándolo con esa mezcla de lástima y desprecio que solo los ancianos verdaderamente sabios pueden dominar. Yo tragué saliva.
No quería hablar. No quería humillarlo. Pero esa noche, él me había arrojado al infierno. Y mi abuela había venido a sacarme de allí. Clara, repitió ella con suavidad, pero con la fuerza suficiente para que yo entendiera que ya no había vuelta atrás. Dile quién pagó esta casa. Mi esposo levantó las cejas, incrédulo. ¿Qué clase de pregunta es esa? La pagué yo. Yo mantengo este hogar. Mi abuela soltó una risa tan corta, tan cortante, que la amante dio un salto. Tú, dijo ella. Ni con todo lo que has ganado en tu vida podrías haber pagado ni la entrada. Él abrió la boca para replicar, pero mi abuela levantó un dedo en el aire. Una advertencia silenciosa. Y sorprendentemente, él se quedó callado. Yo respiré hondo. El recuerdo de la conversación que tuve años atrás con mi abuela regresó como un golpe. La casa nunca había sido suya. Nunca había sido nuestra. Siempre había sido mía, gracias a ella. La pagó mi abuela. Dije finalmente. Las palabras salieron temblorosas, pero claras. Mi esposo retrocedió un paso. ¿Qué estás diciendo? Mi abuela avanzó hasta quedar a menos de 1 metro de él. Estoy diciendo que tú no eres dueño de nada aquí. Esta casa se compró a mi nombre, para mi nieta, y después la puse a su nombre. Tú solo vives aquí, por cortesía. La amante abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Mi esposo empezó a sudar. Literalmente. Pude ver cómo su seguridad desaparecía como tinta en el agua. Eso no puede ser, Clara, dile que no es verdad. Yo solo lo miré. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí paz. Es verdad. Tú lo sabes. Cuando nos casamos no tenías nada ahorrado. Nunca habrías podido comprar una casa como esta. Él movió la cabeza con violencia, negándolo todo. Eso fue antes, yo ya contribuí, yo. Mi abuela lo interrumpió. ¿Contribuiste? ¿Con qué? Con tus recibos de apuestas, con tus préstamos, con tus noches de copas. La amante bajó la mirada al suelo. Él palideció. Mi abuela, implacable, continuó. Por cierto, Clara, ¿ya le dijiste a este hombre lo que decidiste hace 2 semanas? Yo me quedé paralizada. Mi esposo me miró con pánico. ¿Qué decisión? Yo respiré, temblé, y finalmente lo dije. Iba a pedir el divorcio. Silencio absoluto. La amante se tapó la boca. Mi esposo se sujetó la mesa como si fuera a desmayarse. ¿Tú, qué? No podía más. Respondí, sin levantar la voz. Estaba cansada de tus mentiras, de tu manera de tratarme, de todo. Su voz se quebró. Pero, ¿por qué no me dijiste nada? Mi abuela golpeó el suelo con su bastón, un sonido seco que resonó en la sala. Porque estabas muy ocupado con tu amante, idiota. La amante dio un paso atrás, como si intentara desaparecer entre las sombras. Mi esposo me miró con ojos vacíos, sin saber qué hacer. Yo continué. Solo esperaba el momento adecuado para decírtelo, pero hoy, tú elegiste por mí. Mi abuela sonrió con orgullo. Y ahora que ya sabes la verdad, dijo ella, girando hacia la puerta, te informo que tienes 10 minutos para sacar tus cosas. No más. Mi esposo se quedó mudo. La amante, también. Y yo, por primera vez en años, respiré sin culpa. La tormenta había entrado en la casa. Pero esta vez, yo ya no era la que estaba bajo ella. Mi esposo se quedó quieto, como si las palabras de mi abuela lo hubieran convertido en piedra. 10 minutos. 10 minutos para empacar una vida entera de abusos, mentiras y deslealtad. 10 minutos para enfrentarse a la realidad que él mismo había construido. Yo lo observaba en silencio. No con odio, sino con la claridad que llega cuando por fin se abren los ojos. La amante tragó saliva. ¿Ella habla en serio? Preguntó, mirando a mi abuela con temor.
Mi abuela le lanzó una mirada fría, afilada como un cuchillo. Tú también tienes 10 minutos. La mujer retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Mi esposo reaccionó por fin, levantando las manos, temblando más por el nerviosismo que por la situación. No pueden hacerme esto, yo tengo derechos. Mi abuela arqueó una ceja. ¿Derechos? Aquí no. Señaló alrededor, despacio. Ni una sola pared te pertenece. Él se volvió hacia mí, desesperado. Clara, tú no vas a dejar que ella decida por ti, ¿verdad? Yo lo miré a los ojos. Esos ojos que tantas veces habían exigido obediencia, sumisión, silencio. Esta vez, no sentí miedo. No está decidiendo por mí. Respondí. Está diciendo lo que yo no tuve el valor de decir antes. La amante, intentando recuperar algo de dignidad, murmuró. Esto es absurdo. Clara, piénsalo, él te quiere. Mi abuela soltó una carcajada amarga. ¿Él la quiere, y por eso la deja bajo la tormenta mientras bebe contigo? La mujer bajó la cabeza. Mi esposo respiró hondo, intentando recuperar control. Está bien, está bien. Podemos hablar como adultos. Clara, tú y yo, solos. Déjame explicarte. Mi abuela dio un último golpe seco con su bastón. Nadie va a hablar a solas contigo. No después de lo que hiciste esta noche. Él alzó la voz. Tú no eres parte de este matrimonio. Mi abuela dio un paso adelante, tan firme que incluso él se encogió. Lo soy, porque ella es mi nieta. Porque yo la crié. Porque yo sé quién es ella, y sé quién eres tú. Y porque fui yo quien compró esta casa. Si quieres gritar, grítame a mí. Veamos si tienes el valor. Él abrió la boca, y no salió nada. Yo respiré profundo. Y entonces dije lo que llevaba años guardado. No quiero hablar contigo. No quiero negociar contigo. No quiero arreglar nada. Quiero que te vayas. Su rostro se desmoronó. Clara, ¿en serio? Sí. Mi abuela levantó una mano. Quedan 9 minutos. Él comenzó a caminar hacia la habitación, furioso, frustrado, derrotado. La amante corrió detrás de él. Yo escuché cómo abrían cajones, cómo arrastraban maletas, cómo susurraban entre ellos. La casa parecía respirar más ligera, como si estuviera expulsando aquello que la había ensuciado por dentro. Cuando regresaron a la sala, él llevaba 2 maletas. Ella cargaba un bolso pequeño. Mi esposo me miró por última vez. Te vas a arrepentir. Mi abuela levantó una ceja. No digas tonterías. La amante se aferró al brazo de él y apuró el paso hacia la puerta. Antes de salir, mi esposo se detuvo. Algún día vas a necesitarme, Clara. Yo bajé la mirada. No por tristeza, sino por compasión. No. Lo miré directamente. Yo ya no necesito a quien me abandona bajo la tormenta. Mi abuela sonrió, satisfecha. La puerta se cerró. El sonido fue suave. Pero para mí significó el final de un ciclo. Un ciclo de dolor. De silencios. De heridas invisibles. Me quedé allí, en medio de la sala, sin saber si llorar o reír. Mi abuela caminó hacia mí, tomó mis manos y las frotó para calentarlas. Mi niña, ahora empieza tu vida. Y, por primera vez en años, sentí que tenía razón. La puerta aún estaba vibrando por el golpe final cuando el silencio llenó la casa. Un silencio nuevo. Denso. Pero por primera vez, sin miedo. Me quedé parada, sin moverme, escuchando mi propia respiración. Podía sentir el peso de años de angustia deslizándose de mis hombros como un abrigo mojado. Mi abuela me observaba con paciencia. Siéntate, Clara. Dijo, suavemente. Has pasado por demasiado esta noche. Yo asentí y me dejé caer en el sofá, agotada.
Mi abuela se sentó frente a mí y me tomó las manos, como si quisiera asegurarse de que todavía estaba entera. Lo siento, murmuré sin pensar. Ella frunció el ceño. ¿Por qué te disculpas? Por todo. Por dejar que él me tratara así, por no decir nada, por... Mi abuela apretó mis manos con firmeza. No. No vuelvas a culparte. Tú amaste. Confiabas. Él fue quien rompió eso, no tú. Sus palabras me golpearon más fuerte que la tormenta. Porque eran verdad. Una verdad que yo había evitado por años. Pero antes de que pudiera responder, mi abuela bajó la mirada, como si guardara algo más en el fondo. Hay una cosa que necesitas saber. Yo me tensé. ¿Qué cosa? Ella respiró profundo, como quien abre un baúl lleno de recuerdos que duelen. Tu esposo no te traicionó solo con esa mujer. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir? Mi abuela levantó la mirada y me sostuvo con una seriedad que nunca antes le había visto. Yo sabía lo que estaba pasando desde hace meses. Y no era solo esa amante. Había otra antes. Y otra antes de esa. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. ¿Otra, y otra más? Mi abuela asintió despacio. Clara, ese hombre nunca te respetó. Solo se volvió más descarado con el tiempo. Mi estómago se contrajo. Mi corazón dolió. No por sorpresa. Sino porque, en el fondo, yo siempre lo había sospechado. Pero oírlo en voz alta, era otra historia. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté con un hilo de voz. Mi abuela suspiró. Porque tú estabas embarcada en un mar de negación. Quería que lo vieras por ti misma. Quería que fueras tú quien tomara la decisión, y hoy la tomaste. Me llevé las manos al rostro. Las lágrimas, por primera vez, no eran de dolor. Eran de liberación. Mi abuela continuó. Y hay algo más. La miré, temblando. Tu esposo estaba planeando algo que tú no sabías. Algo que te habría dejado sin nada. Mi corazón se detuvo. ¿Qué cosa? Ella no titubeó. Había ido a un abogado. Quería forzarte a firmar una separación de bienes falsa. Iba a decir que tú habías acordado dejarle la casa y parte de los ahorros. Me cubrí la boca. El golpe emocional fue tan fuerte que sentí náuseas. No, él no sería capaz. Mi abuela negó con la cabeza. Ese hombre era capaz de todo. Te vio vulnerable. Te vio débil. Y creyó que podía aplastarte. Me quedé sin palabras. Era como si cada pedazo de la vida que había construido con él estuviera desmoronándose, revelando una estructura podrida desde el principio. Por eso vine hoy. Añadió mi abuela, con un brillo feroz en los ojos. Porque alguien me llamó. Yo parpadeé. ¿Quién te llamó? La respuesta me dejó sin aliento. Una de sus otras amantes. La última que dejó plantada. El mundo se me fue de las manos. Una mujer, te llamó, para advertirte a ti. Mi abuela asintió. No lo hizo por bondad. Lo hizo porque él también le mintió. Le prometió cosas que nunca cumplió. Cuando descubrió que tú existías, y que tú eras la esposa legítima, quiso vengarse. Me llevé una mano al pecho. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Ella me dijo que él estaba celebrando con otra mujer esta noche. Y que tú estabas en peligro de perder tu casa, si él tenía éxito con su plan. Mi mente giraba como un remolino. ¿Por eso viniste? Sí. Respondió ella. Porque esa mujer llamó en el momento exacto. Y porque Dios quiso que yo estuviera cerca. Me quedé en silencio. Entonces mi abuela añadió algo más. Algo que hizo que mi sangre se helara. Y ella quiere hablar contigo. Dice que tiene pruebas. Y quiere verte mañana. Sentí que la noche se hacía más profunda.
La tormenta estaba lejos. Pero otra acababa de empezar. Dormí poco esa noche. O mejor dicho, no dormí. Cerraba los ojos, pero mi mente no paraba. Otra amante, otra más, y otra. Todas ocultas detrás de mi vida, mi matrimonio, mi ingenuidad. La tormenta afuera ya había pasado, pero dentro de mí. Seguía lloviendo. Mi abuela me preparó té en la mañana. No dijo mucho, sabía que cada palabra pesaba. Pero cuando vio que yo apenas podía sostener la taza sin temblar, tocó mi mano. Hoy vas a saber todo. Yo respiré profundo. ¿Dónde la vamos a ver? Ella dijo que te citaba en un café del centro. A las 11. Miré el reloj. Quedaban 2 horas. 2 horas para enfrentar otra verdad que no pedí, pero que necesitaba. Mi abuela me llevó en su coche. El camino fue silencioso. Cada semáforo parecía más largo que el anterior. Al llegar, el café estaba casi vacío. Luces cálidas, olor a pan recién horneado, música suave. Un contraste brutal con lo que yo estaba sintiendo. Mi abuela me señaló una mesa al fondo. Es ella. La mujer estaba ahí, sentada, mirando por la ventana. Joven, quizá unos 30. Cabello oscuro, ojos cansados, postura rígida. Hermosa, pero rota. Una belleza vencida por el desgaste de alguien que también había sido engañada. Cuando nos acercamos, ella levantó la mirada. Y lo primero que hizo fue bajar los ojos, como si tuviera vergüenza de existir. Clara, susurró. Lo siento. No pude responder de inmediato. Ella respiró profundo y continuó. Mi nombre es Laura. Y quiero que sepas que nunca supe que él estaba casado al principio. Yo la observé. No con odio, sino con una extraña mezcla de dolor y reconocimiento. Ella también había sido una víctima. Él me dijo que estaba separado. Continuó. Que tú ya no vivías con él. Que estabas de viaje, que no lo querías. Mi estómago se revolvió. Y yo, le creí. Mi abuela interrumpió. ¿Por qué decidiste llamarme? Laura apretó los labios. Porque él me rompió el corazón. Me prometió que este año nos mudaríamos juntos. Que íbamos a comprar una casa. Me miró con rabia hacia sí misma. Pero cuando le pedí pruebas, me gritó. Me insultó. Me dijo que yo no era nadie. Mi abuela y yo intercambiamos miradas. Y entonces, siguió ella, descubrí quién era la verdadera esposa. Me miró directamente. Descubrí que eras tú. Mis manos temblaron. Busqué todo. Registros, redes, direcciones, y cuando vi tu foto. Bajó la cabeza. Comprendí que él nos había usado a todas. Me quedé en silencio. Era como escuchar mi propio dolor repetido en otras voces. Pero entonces, Laura sacó algo de su bolso. Una carpeta gruesa, llena de papeles, fotos, documentos. La colocó frente a mí. Esto es, para ti. La abrí. Y lo que vi. Me heló la sangre. Correos impresos. Conversaciones donde él hablaba de mí como si yo fuera un estorbo. Planes con otras mujeres. Mensajes donde prometía mi casa. Mi casa. A alguien más. Pero lo peor no fue eso. Fue un documento incompleto, redactado por él. Acuerdo de separación de bienes, clara renuncia a la propiedad. Las letras me ardieron. Laura bajó la voz. Él quería que lo firmaras. Quería dejarte en la calle. Mi abuela golpeó la mesa con la mano. Lo sabía. Ese desgraciado no iba a detenerse. Yo sentí náuseas. Laura continuó. Y hay más. Yo fui testigo de algo que tú necesitas saber. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Qué cosa? Ella tragó saliva, nerviosa.
Su familia lo está ayudando. Se me heló la sangre. ¿Qué? Su madre. Su hermano. Su tío. Todos sabían de ti, y de las otras mujeres. Mi abuela se quedó en silencio, sorprendida por primera vez. Incluso. Laura sacó otra hoja. Habían hablado de cómo presionarte legalmente si te negabas a firmar. Me llevé una mano al pecho. Dolía respirar. Clara, susurró Laura, si yo no hubiera visto los mensajes, si yo no hubiera estado allí, tú jamás habrías sabido la verdad. Un temblor recorrió todo mi cuerpo. Y entonces dijo lo último. Lo que cambiaría el rumbo de toda la historia. Él no piensa dejarte tranquila. Anoche dijo que hoy mismo iba a volver, a hablar contigo. Mi abuela se levantó de golpe. Que lo intente. Dijo con una fuerza que estremeció el aire. Porque esta vez, no te encontrarás sola. La verdadera guerra acababa de empezar. Salimos del café con la carpeta apretada contra mi pecho, como si dentro llevara una bomba a punto de explotar. Mi abuela caminaba a mi lado, tan recta y firme que parecía más alta de lo que era. Laura se quedó atrás, despidiéndose con un simple. Ten cuidado, él no va a rendirse. Sus palabras se instalaron en mi cabeza como una advertencia que no podía ignorar. En el coche, mi abuela guardó silencio largo rato. No era su silencio normal. Era ese silencio que antecede a una tormenta. Abuela, susurré. ¿Crees que él realmente volverá hoy? Ella no apartó la vista del camino. Sí. ¿Y si intenta entrar? No podrá. ¿Y si trae a alguien más? Que los traiga. Su voz estaba afilada como un cuchillo. Cuando llegamos a casa, yo ya estaba temblando. No por miedo a él, sino por miedo a lo que él todavía podía intentar. Mi abuela revisó todas las cerraduras y luego se plantó frente a mí. Clara. Sí. Hoy no te vas a quebrar. Hoy vas a estar más fuerte que nunca, ¿entendido? Asentí, pero mi voz no salió. Ella me tomó del mentón. Dilo. Sí, entendido. Ella sonrió. Bien. Que venga la tormenta otra vez, si quiere. Eran las 4 de la tarde cuando escuché el ruido. Primero un motor. Luego unas voces alteradas. Después, golpes. Golpes fuertes. En la puerta. Clara, abre. Mi corazón se aceleró. Era él. Mi abuela me miró con calma, como si llevara esperando ese momento toda la vida. Quédate detrás. Y avanzó hacia la puerta. Los golpes se hicieron más fuertes. Sé que estás ahí, abre de una vez. Mi abuela se apoyó en su bastón, dio un largo suspiro y abrió apenas la puerta, dejando que solo su rostro se viera. ¿Qué quieres? Mi esposo estaba rojo, agitado, los ojos llenos de rabia. Pero no estaba solo. A su lado, había un hombre más joven, su hermano. Y detrás, una mujer de rostro duro y expresión venenosa, su madre. ¿Usted? Escupió él. Apártese. Vine a hablar con mi esposa. Mi abuela ladeó la cabeza. ¿Tu esposa? La misma a la que echaste bajo una tormenta anoche, ¿no? Él apretó la mandíbula. Eso es asunto nuestro. Ya no, respondió ella con calma. Su madre intervino, alzando la barbilla como si gobernara el mundo. Venimos a arreglar este malentendido. Mi abuela casi rió. ¿Malentendido? ¿Así le llaman ustedes a querer dejar a mi nieta sin casa? El hermano frunció el ceño. No sabemos de qué habla. Mi abuela abrió la puerta un poco más, solo para mirarlos a los tres a los ojos. Claro que saben. Y mejor decidan cómo quieren retirarse. Caminando, o arrastrándose. Él dio un paso hacia adelante. Esta es mi casa. Allí, fue cuando mi abuela sonrió. La sonrisa más peligrosa que había visto en ella. No.
Ya no insistas. Esta casa es de Clara. Y tú lo sabías. Sacó de su bolsillo la copia de la escritura. La misma que tenía guardada desde hacía años. La madre de él se quedó muda. El hermano palideció. Y él tembló. Eso es falso. Inténtalo en un tribunal. Dijo mi abuela. Te reto. Él tragó saliva. Clara, por favor. Mi abuela levantó el bastón entre ellos. Ni la nombres. Quiero hablar con ella. Ella me debe. No te debe nada. Ella es mi esposa. Mi abuela respondió golpeando el bastón contra el piso con un sonido seco que hizo eco por toda la entrada. En esta casa, tu voz ya no tiene derecho. La calle quedó muda. Él retrocedió un paso. Su madre intentó recuperar control. Clara tiene un deber como esposa. Clara no es tu esclava. La voz de mi abuela tembló de furia contenida. Y tú, mujer, sabías de todas sus amantes, no vengas ahora a hablar de deberes. La mujer abrió los ojos como si la hubieran abofeteado. Mi abuela terminó. Escúchenme bien. Hoy, ustedes tres salen de la vida de mi nieta. Y si vuelven, solo encontrarán abogados, o a la policía. Ella intentó cerrar la puerta. Pero él la sostuvo con la mano. No he terminado. Mi abuela lo miró con una calma escalofriante. Pero yo sí. Y cerró la puerta en su cara. Él golpeó desde afuera, furioso. Esto no ha acabado, Clara. Pero ya no hablaba con una esposa sometida. Hablaba con una casa que ya no lo quería. Hablaba con una vida que ya no lo incluía. Hablaba con una mujer que finalmente había despertado. Mi abuela se giró hacia mí. ¿Oíste? Yo, temblando aún, asentí. Sí. Ella me sonrió. Bien. Entonces prepárate, porque esto apenas empieza. Pasaron apenas unos minutos después de que mi abuela cerrara la puerta cuando el silencio volvió a apoderarse de la casa. Pero esta vez no era un silencio de miedo. Era el silencio que precede a un plan. Mi abuela caminó hacia la mesa del comedor y dejó allí la carpeta con las pruebas que Laura nos había dado. Se cruzó de brazos, respiró hondo y dijo: Si él quiere guerra, la tendrá. Yo me senté lentamente, todavía con el cuerpo temblando por la confrontación. Abuela, ¿qué vamos a hacer? Ella me miró con una mezcla de dulzura y furia ancestral. Lo que debimos hacer hace mucho tiempo, protegerte. Abrió la carpeta. Documentos, capturas de pantalla, mensajes, conversaciones. Todo estaba allí. La historia secreta de un hombre que había vivido de traiciones. Mi abuela señaló una página. Mira esto. Era la conversación entre él y su hermano, hablando sobre cómo convencerme de firmar el acuerdo falso. Mi estómago se revolvió. Querían aprovechar cuando estuvieras vulnerable. La voz de mi abuela tembló solo un segundo. Sabían que estabas deprimida hace meses. Sabían que estabas cansada. Pensaron que podían atraparte. Me llevé una mano al pecho. Dios. Esto no es un matrimonio, Clara. Su voz fue firme. Esto es un intento de robo. Pasó la siguiente hoja. Mensajes entre él y su madre. Ella no tiene carácter, firmará cualquier cosa. Aprovecha cuando estés sola. Hazla sentir culpable. Mis ojos ardieron. Su madre, también. Lo sabían todos. Murmuró mi abuela. Y si él regresó hoy con ellos, es porque no vinieron a hablar. Vinieron a presionarte. Esa idea me heló la sangre. Abuela, ¿y si vuelven, y si intentan entrar? Ella apoyó su bastón con más firmeza en el suelo. Que vengan. Pero en su mirada vi algo más. Algo más profundo. Algo que llevaba guardando desde hacía tiempo. Clara, hay otra cosa. La miré, confundida.
¿Qué cosa? Ella tomó aire. Sus manos temblaron apenas. Tu abuelo, antes de morir, me pidió una cosa. Me incorporé. ¿Qué cosa te pidió? Mi abuela bajó la voz. Que si alguna vez alguien te maltrataba, yo no debía esperar. Yo debía actuar. Una lágrima se me escapó sin permiso. Abuela. Tu abuelo sabía lo que era el dolor, Clara. Su voz se quebró. Y juró que tú nunca vivirías lo mismo. Me llevé las manos al rostro, conmovida. Ella continuó. Por eso pagamos esta casa. Por eso la pusimos a tu nombre. Por eso guardé todos los papeles durante años. ¿Guardaste? ¿Qué papeles? Ella sacó un sobregrueso del cajón. Esto. Lo abrió y lo extendió sobre la mesa. Documentos legales. Escrituras. Testamento. Protección patrimonial. Mi corazón casi se detuvo. Abuela, ¿todo esto estaba guardado? Esperando el momento en que lo necesitaras. Yo no podía creerlo. Me estaban protegiendo desde hace años. Sí. Respondió ella. Porque sabíamos que tú amas con el corazón, y a veces la gente que ama así, termina herida. Me limpié las lágrimas con la manga. No sé qué decir. Mi abuela me tomó de la barbilla. No tienes que decir nada. Solo escucha. Se enderezó en la silla, volvió al tono serio y frío que había usado frente a él. Vamos a hacer 3 cosas. 3 cosas. Asintió. Tecla del 1, primero, vamos a denunciarlo por violencia psicológica. Sentí un escalofrío. Abuela, eso es fuerte. Lo que él hizo fue fuerte. Ilegal. Pasó la siguiente hoja. Fotos, mensajes, audios. Todo encajaba. Tecla del 2, segundo, vamos a buscar un abogado hoy mismo. Tan rápido. Sí. Antes de que él mueva sus piezas. Me quedé helada. Ella tenía razón. Tecla del 3, tercero, si vuelve a pisar esta casa, llamaremos a la policía sin decir una palabra. Me quedé muda. No conocía esta versión de mi abuela. Era como si la vida le hubiera puesto una espada en la mano, y ella la supiera usar mejor que nadie. Clara. Dijo. No vamos a esperar a que él ataque. Vamos a adelantarnos. Esta es nuestra guerra. Yo respiré hondo. Sentí miedo. Pero también fuerza. Una fuerza nueva, grande, peligrosa. Una fuerza que venía de saber que ya no estaba sola. Cuando terminé de llorar, mi abuela añadió. Y prepárate, porque él va a volver. Y no vendrá solo. La guerra apenas había comenzado. La tarde cayó despacio, pintando la casa con sombras largas y silenciosas. Mi abuela revisaba papeles una y otra vez, mientras yo miraba por la ventana con el estómago lleno de nudos. No era miedo. Era anticipación. Una sensación profunda, ancestral, como cuando sabes que algo se acerca y no puedes evitarlo. A las 7 de la noche, mi abuela dejó la carpeta en la mesa. Clara. Sí. Quiero que te prepares. Todo lo que hicimos hoy, él también lo sabe. Él no es tonto. Va a intentar algo. Yo tragué saliva. ¿Crees que vendrá esta noche? Ella miró hacia la puerta, pensativa. No. Vendrá cuando crea que estás sola. Cuando piense que puede manipularte otra vez. Y casi como si el universo nos estuviera escuchando. Justo en ese segundo. Teléfono móvil. Mi teléfono sonó. Era un número que conocía de memoria. Un número que durante años me hacía sonreír. Ahora, me helaba la sangre. Mi abuela lo miró. No contestes. Pero el teléfono volvió a sonar. Insistente. Desesperado. Lo dejé sonar hasta que se detuvo. Suspiré con fuerza.
Hasta que volvió a sonar. Y luego otra vez. Y otra. Mi abuela tomó el teléfono entre sus dedos. Así actúan los hombres que han perdido el control. ¿Qué hago? Nada. No le debes palabras. Finalmente se detuvo. Pasaron unos minutos. Y entonces, llegó el mensaje. Clara, por favor, abre. Estoy afuera. Mi corazón se frenó. Mi abuela se levantó lentamente. No abras. Pero yo ya estaba caminando hacia la ventana, sin poder evitarlo. Mis manos temblaban. Me asomé. Y allí estaba él. Mi esposo. Solo. Empapado. Desesperado. Con un ramo de flores baratas en la mano. Flores que nunca me había dado en toda la relación. Mi abuela soltó un suspiro cargado de ironía. El clásico acto final del hombre que destruyó todo. Flores cuando ya no hay jardín. Él levantó la vista y me vio. Clara, por favor. Mi estómago se contrajo. Quiero hablar contigo, estoy arrepentido, déjame entrar. Mi abuela se cruzó de brazos. Ni lo pienses. Pero él no estaba solo. Lo vi. Detrás del poste de luz. Un coche negro. Apagado. Sin placas delanteras. Un hombre dentro, mirando hacia la casa. Abuela. Lo veo. Ella se tensó. Ese coche no estaba ahí por casualidad. Mi esposo golpeó la puerta. Clara, sé que estás ahí, déjame hablarte. Mi abuela se acercó, me tomó del brazo y me alejó de la puerta. No lo escuches. Pero abuela, él está llorando. Ella me miró fijamente. Los hombres lloran también cuando los descubren. No confundas culpa con amor. Él siguió insistiendo. Solo 5 minutos. Te juro que puedo cambiar. Por favor, no me abandones. Mi vida no tiene sentido sin ti. Si me hubiera dicho eso hace 2 días. Me habría roto. Me habría arrodillado. Lo habría perdonado. Pero, hoy. Hoy escuchaba sus palabras como si fueran agua sucia que ya no podía tocarme. Mi abuela alzó la voz. Lárgate. La noche se congeló. Mi esposo se quedó en silencio. Miró a través del vidrio. Me vio detrás de mi abuela. Su rostro cambió. Ya no estaba triste. Estaba furioso. Así es, Clara, ¿me vas a dejar por lo que pasó ayer, por una estupidez? Mi abuela golpeó el piso con el bastón. No fue una estupidez. Tú la humillaste. Cállate, vieja. Gritó él. Ese grito despertó algo dentro de mí. Me acerqué a la puerta. Hice un gesto para que mi abuela me dejara hablar. Ella dudó. Pero dio un paso atrás. Coloqué mi boca cerca de la puerta. Vete. Él golpeó la puerta con la palma. No me voy a ir. Vete o llamaré a la policía. Se rió. Una risa seca, burlona. ¿Crees que me asusta? Clara, tú y yo somos matrimonio. Legalmente tienes que escucharme. Mi abuela casi explotó. Legalmente no tiene que hacer nada. Pero él ignoró todo y dijo algo que nos heló la sangre. Clara, abre la puerta o voy a entrar. Mi abuela me miró. Atrás. Él golpeó la puerta tan fuerte que la madera vibró. Y entonces escuchamos otra cosa. La puerta trasera. Alguien la estaba intentando abrir. Mi abuela susurró. No vino solo. Mi corazón latió tan rápido que dolía. Abuela, ¿qué hacemos? Ella apretó mi mano. Hacemos lo que vine a hacer desde el primer día. Tomó su teléfono. Llamamos a la policía. El teléfono en la mano de mi abuela tembló ligeramente, pero su voz no.
Marcó el número de emergencias con una precisión que solo tienen las personas que ya han vivido demasiadas batallas. Policía, por favor. Su voz fue firme. Intento de allanamiento. 2 hombres tratando de entrar a la casa. La mujer está en peligro. Yo me quedé paralizada. El mundo parecía reducirse a 3 sonidos. La puerta principal golpeada por mi esposo. La puerta trasera siendo forzada por alguien más. Mi propia respiración acelerada. Mi abuela me empujó suavemente hacia un rincón del salón. Quédate aquí. Abuela. Aquí, dije. Me escondí tras el sofá, pero no podía apartar la vista. Mi esposo volvió a golpear la puerta principal con fuerza. Clara, no seas ridícula, abre ya. Su voz se quebraba entre rabia y desesperación. El hombre en la parte trasera seguía intentando abrir con más violencia. Y entonces. Todo se detuvo. Silencio. Un silencio que dolía. Mi abuela se colocó entre la puerta y yo, como un muro. Clara, dijo sin mirarme. Lo peor ya pasó. Ahora viene la justicia. De pronto, otro sonido llenó la casa. Sirena de policía, sirenas. Mi esposo debió escucharlas porque retrocedió. Casi pude oír cómo su corazón se detenía. Corrió hacia el coche negro y golpeó la ventanilla. Vámonos, vámonos. Pero era tarde. 3 patrullas doblaron la esquina, iluminando toda la calle con luces azules y rojas. Los vecinos empezaron a asomar las cabezas por las ventanas. Un escándalo. Un espectáculo público. Justo lo que él más temía. Los policías salieron rápidamente. Manos arriba. Aléjese de la puerta inmediatamente. Mi esposo levantó las manos, temblando. El hombre del coche negro también fue obligado a salir. Era su primo, otro aliado de su familia. La policía los rodeó. ¿Alguno de ustedes reside legalmente en esta propiedad? Mi esposo señaló la casa desesperado. Esa es mi casa, mi esposa está ahí. Y entonces, ocurrió lo más hermoso de la noche. Mi abuela abrió la puerta con calma. Buenas noches, oficiales. Todos se giraron a mirarla. Ella sostuvo los documentos en alto. Esa casa pertenece únicamente a mi nieta. Ninguno de esos hombres vive aquí. Están intentando entrar por la fuerza. Los policías revisaron la escritura. Asintieron. Se volvieron hacia mi esposo. Caballero, usted no tiene permiso legal para estar aquí. Mi esposo dio un paso adelante. Ella es mi esposa, tengo derechos. La primera oficial, una mujer de rostro serio, lo interrumpió. El matrimonio no otorga derecho a entrar a la fuerza a una propiedad que no le pertenece. Él abrió la boca, y la volvió a cerrar. La oficial siguió. Además, tenemos un reporte de intento de allanamiento y posible violencia doméstica. Mi esposo se puso blanco. El primo trató de correr, pero 2 oficiales lo inmovilizaron contra el coche. Mi abuela respiró hondo. Clara, ven. Salí de detrás del sofá. Mis piernas temblaban. Mi corazón golpeaba como un tambor, pero caminé hasta la puerta. Mi esposo me vio. Su expresión cambió de furia, a dolor genuino. Quizá por primera vez en años. Clara, por favor, yo no quería. Yo respiré. Y dije lo que mi alma necesitaba. Yo ya no te creo. Él dio un paso, pero la policía lo detuvo. Señor, retroceda. Yo continué. Me echaste bajo la tormenta. Me engañaste. Planeaste quitarme mi casa. Y ahora intentas entrar por la fuerza. ¿Qué más necesitas que entender? Él negó con la cabeza, desesperado. Te amo. Mi abuela murmuró. El amor nunca humilla. Yo asentí. El amor no hace esto. Las lágrimas le cayeron. Pero no las mías.
La oficial se acercó. ¿Desea poner una denuncia formal? Yo respiré profundo. Miré a mi abuela. Ella asintió. Es hora, Clara. Entonces respondí. Sí. Quiero denunciarlo. Y por primera vez. Mi voz no tembló. Los policías esposaron a mi esposo y a su primo. Su madre y su hermano, al verlos así, salieron corriendo de la calle para no quedar envueltos. Mi esposo gritó. Clara, te lo juro, esto no puede acabar así. Yo lo miré. Ya acabó. Los subieron a la patrulla. Mi abuela cerró la puerta. El silencio volvió. Pero era un silencio nuevo. Un silencio limpio. Me giré hacia ella. Abuela. Ella me abrió los brazos. Mi niña, ya estás libre. Y lloré. Lloré como nunca. No por él. Sino por mí. Por todo lo que soporté. Por todo lo que sobreviví. La mujer que anoche estaba bajo la tormenta. Hoy, estaba bajo la luz. Y por primera vez en muchos años. Era dueña de su vida.